Diputado, ¿usted qué le pareció el informe? ¿Le tuvo oportunidad de escucharlo? Sí, no lo he leído en su detalle, pero primero quiero decir que es un pésimo negocio para el gobierno disputarse con Amnistía Internacional, porque vas de perdedor sí o sí. Primero porque obviamente se te presume una parte del conflicto y se presume que Amnistía Internacional está por sobre el conflicto. Desde el punto de vista internacional, pelearse el gobierno con ese organismo es un pésimo negocio. Segundo, es evidente que hay masiva violación de derechos humanos. Yo creo que nadie lo ha discutido. Creo que finalmente el presidente, cierto, se demoró, pero finalmente lo reconoció y dijo por lo demás que van a tener las sanciones correspondientes. Y yo creo que el gobierno debió haber señalado eso con precisión y, por supuesto, discutido el punto que señalas tú. Si acaso hubo una instrucción de violar los derechos humanos. Eso es mucho menos creíble, naturalmente. Y no parece corresponder a la realidad. Claro. De hecho, ayer el general Rosas en la Comisión de Derechos Humanos señaló, en la comisión que está viendo la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, señaló que el ministro obviamente le había señalado expresamente que debía respetarse los derechos humanos y seguir al pie de la letra los protocolos. Y uno no tiene por qué no creerle. Y por lo tanto, la intencionalidad que atribuye Amnesty International tiene que comprobarla. Y eso, por supuesto, no está contenida solo en la masividad. Pero de todas maneras, yo creo que le falta al gobierno empatizar. Hubo violaciones masivas de derechos humanos, como tú decías, 200 personas afectadas de manera definitiva en su capacidad de ver. Es suficiente como para decir que no fueron casos excepcionales. Claro. Uno puede, por supuesto, argumentar, contextualizar la violencia, la masividad, la multiplicidad de eventos, los días y semanas de Carabineros, en fin, pero obviamente pelearle al organismo si son o no abrumadora, yo creo que no vale la pena. Pero claro, tiene razón, lo que dice, diputado, usted es que el hecho de rechazar tan de cuajo este informe pareciera que negara la situación a la cual apunta, cuando en realidad debería ser un llamado a la corrección. Exacto. Derechos humanos, violación a los derechos humanos, sí hubo. Ahora su informe quizás es demasiado emocional y es poco preciso para generar una investigación concreta. Claro, porque todavía está en investigación, se entiende perfectamente, pero al poner esas pequeñas palabras, ellos mismos también le dan una intención a este informe. Sí, no hay una sobrereacción, lo planteo de parte del gobierno ante un informe de esta organización, una ONG, tomando en cuenta que vienen 2 informes más, de Human Rights Watch y de la ONU. El trabajo de la ONU termina hoy. Y la misma presidenta o expresidenta Bachelet, en un encuentro con estudiantes, señaló que se han entrevistado con personas víctimas de abusos, con las mismas policías y con las Fuerzas Armadas. Pero ayer también habló de que el protocolo no se estaba cumpliendo y explicó desde dónde se tenían que disparar esta escopeta antimotines. Exacto, que bajo ningún punto de vista de la cintura para arriba. A lo que voy, que probablemente sean otros informes los que tengan más peso en cuanto a una investigación de violación de derechos humanos. Entonces, es una sobrereacción, lo planteo, de rechazar tan tajantemente. Problema de comunicación. O sea, mira, aunque el informe hubiese dicho no hay violación a los derechos humanos, también hubiese sido una sobrereacción haber salido a celebrarla. Es que yo creo que no es una sobrereacción, Germán. Yo no creo que es una sobrereacción, sino que finalmente hay una poca consecuencia. O sea, está siendo poco consecuente, porque nosotros en el discurso que vimos el domingo del presidente Sebastián Piñera, donde él reconocía, y lo que dice Pepe, él lo reconoció abiertamente, que sí han existido estos casos y que están siendo investigados y que se va a perseguir a los responsables de esto. Entonces ahí como que había una especie de alivio, como que dice, el gobierno está reconociendo y van a perseguir a los responsables. Entonces yo creo que hay como una falta de... está siendo poco consecuente, porque al recibir este informe
debería haber seguido en el mismo discurso que venía haciendo desde el domingo. Entonces yo creo que no hay una sobrereacción, sino que es como un cambio de dirección. Porque si el domingo yo reconozco que han existido y finalmente yo creo que la ciudadanía lo escuchó y se lo tomó súper bien, porque tú dices, este gobierno está contra las violaciones de los derechos humanos. Entonces ayer a mí me sorprendió, dije, pero ¿cómo ahora una negación si el domingo íbamos por un súper buen camino? Entonces me pasa de que creo que hay una falta de consecuencia entre el domingo y la reacción de ayer. Completamente de acuerdo. Lo que yo quiero decir con esta sobrereacción es que es una reacción equivocada. Claro. Es una sobrereacción rechazarla de forma categórica. Sí. Podrían haber dicho, esperemos, por ejemplo, los otros informes. Efectivamente, el presidente ya lo señaló, que han habido delitos, violaciones a los derechos humanos, y este es uno de tantos informes que vamos a recibir. Pero rechazarlo de forma categórica, a eso me refiero, con lo de la sobrereacción. ¿Por qué reacciona tan rápido el gobierno? Mira, échale una mirada rápida, tú lo debes hacer todos los días, Ricardo, a la prensa internacional. Sintoniza los canales internacionales que han hablado sobre Chile. Y francamente, para muchos, están dibujando una imagen como si Chile hubiera vuelto a la dictadura. Y eso, por supuesto, tenemos la responsabilidad como país, ya no solo responsabilidad del gobierno, demostrar que esto es otra cosa completamente distinta. Habrá violaciones masivas de los derechos humanos, habrá los excesos, pero primero se puede informar, y sobre todo lo que tiene que demostrar el gobierno es que se puede procesar y se puede castigar. No digo se puede, se debe procesar, se debe castigar. Eso es lo que diferencia una dictadura de una democracia. Y yo creo que eso es lo que va a pasar también. Tiene que pasar. Eso es lo que va a pasar, si no creo que no. Y por eso yo creo que aquí todos los ciudadanos, los medios de comunicación, el gobierno, las ONG, todos tenemos una responsabilidad en perseguir qué va a pasar con los responsables de esto. ¿Cuál es nuestra quizá responsabilidad como medio? Es clarificar o generar, digamos, sin caer en ninguna arrogancia, en estos puentes entre la poca... ¿cómo decirlo? Digamos, poca precisión a la hora de comunicar y en los tiempos que corren las vocerías de gobierno en general o quien de ese lado habla, porque nunca queda claro, siempre se pasan o le falta. Es que sabes que entonces la impresión que sentí por parte de quien habló del gobierno es que en el fondo no los tomaron en cuenta. No les preguntaron su opinión, se sintieron restados del informe de Amnistía Internacional. Entonces es por eso que dicen, ¿saben qué? Esto yo no lo doy validez porque a mí nadie me llamó ni me preguntó. Claro, y al decir pero ahí vino la respuesta. Que no sucedió. Claro, no tienes mi versión de los hechos. Por eso te resto validez, porque yo, que soy uno de los protagonistas, no me preguntaste. Es por ahí. Pero de inmediato aparece Amnistía y dice, oye, nosotros tenemos un mail que le pedimos una reunión al presidente Sebastián Piñera y nadie nos contestó. Entonces se entrampan en una situación que está bien, pero mucho más importante son esas 220 personas que tienen traumas oculares importantes en nuestro país, los 23 casos de violaciones de derechos humanos, que en este dime y direte, si me pediste una reunión, si tomaste en cuenta mi información o no, Libardo. Entonces vuelvo al tema que me dio pie la Connie, es la textura del lenguaje. La intención. Lo mismo que digo que en el informe de Amnistía Internacional hay textura del lenguaje con la cual no estoy de acuerdo. También el gobierno le faltó textura del lenguaje. A saber, igual tomar un buen punto que tú marcas. El gobierno lo que ha debido es tomar de las declaraciones del presidente Piñera y decir, ¿sabe qué? Tal como en su momento lo expresó el presidente Piñera, se van a investigar aquellas violaciones de los derechos humanos, y el gobierno lo que hace es, lo que sí es que niega una política, que sea una política de violación de los derechos, que es lo que tiene que negar con fuerza. Ese punto. Pero no lo otro, el dime y direte, si las señoras mandaron un mail, si no lo mandaron y tal. Porque aquí porque los datos, digo, por eso es un informe descriptivo y calificativo, describe cosas. Entonces aquí tenemos que, en esta crisis, la textura del lenguaje es lo que se nos desapareció. Y por eso tengo un punto. Yo hace 8 días pensaba que íbamos a avanzar por un camino que era aclimatar la paz social, la estabilización de Chile, impulsar la agenda social, serenar los espíritus, el reencuentro de los chilenos. 8 días después, encuentro que eso se me borró y parece que se me diluye aquí. Yo no le quiero asignar. Amnistía Internacional hizo su pega. Lo que puedo decir es que la textura de su lenguaje hubiera sido distinta si no es verbos calificativos que yo hubiera omitido, hubiera saltado. Como lo mismo
a la autoridad, fundamentalmente al gobierno PP por lo siguiente, porque el gobierno... Estoy de acuerdo, Leonardo, pero tú, respecto de Amnesty International, no tienes no, pues, ni arte ni parte. En claro. cambio, tú le puedes pedir al gobierno, que es nuestro gobierno, el gobierno de todos, una reacción determinada. Claro. Y primero, si hubo o no... Mira, cuando un gobierno sabe que está Amnistía Internacional haciendo su trabajo, busca activamente incidir en ese trabajo, hacerse escuchar. Y no después de que se entrega el informe decir no nos preguntaron. Claro, Yo encuentro ridículo. Es obvio que ellos tienen que buscar hacer, si es que no hay proactividad del lado de Amnistía Internacional y sabe el gobierno que ese informe va a tener un impacto, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, buscará al gobierno entregar la información debida a ese organismo.